Nicolás, jueves 29 de enero, ¿qué tal? Marca un hito en nuestras historias acá en la comuna, dándole inicio a esta iniciativa, este pequeño podcast. Vamos a hablar diferentes temas. ¿Cómo has estado? Cuéntame un poquito cómo ha estado tu Aquí, semana, qué es lo que se viene hoy, semana chepicana. una semana de fiesta para la comuna de Chepica, ¿cierto? Una semana o un día caluroso, un día que nos tiene a todos los chepicanos, y no solamente a los chepicanos, sino que a toda la gente del centro hacia el sur y hacia el norte, con mucho calor en nuestro país. Algunos ya están un poco hastiados, ¿cierto? De las temperaturas altas, perdón, ¿cierto? Y ya están esperando ansiosos el invierno o o el otoño. Sí, la verdad es que además con el calor ha sido complejo estas últimas semanas. Tema incendio, de verdad que una catástrofe horrible que Sí. sin duda ha sensibilizado yo creo que a muchas personas y en el fondo también ahí vemos como el impacto que puede generar y cómo las altas temperaturas propician estas condiciones. Y la poca humanidad de algunos que ha quedado demostrado no solamente en este incendio, sino que en el de Valparaíso, Viña del Mar, ¿cierto? Que muchos de estos focos fueron ocasionados voluntariamente, intencionalmente, y dejan en descubierto, ¿cierto?, de que la humanidad muchas veces carece del sentido común y del sentido de protección hacia el individuo, ¿cierto? Y hacia los animalitos, porque no solamente las personas sufren, sino que también los animales. Sí, no, de verdad que horrible. Pero bueno, creo que es un tema que se ha conversado ya muchísimo, Sí, prensa y todo. Así que vamos a lo que nos convoca. nos convoca el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar, Nico? Queríamos ver un poquito, analizar contingencia política y social, tanto a nivel Sí. nacional como a nivel local, y hablar un poco de qué es lo que nos convoca acá en esta instancia en particular, en este podcast, porque este es un proyecto, una iniciativa que nace de esta idea también de la Academia Tépica. Correcto. Así que cuéntame, Nico, un poco tu visión respecto a este tema, al menos cuál es el objetivo que quieres lograr con este podcast. Mira, este podcast nace ¿cierto? A raíz de una conversación que tuvimos con Jorge, ¿cierto? De querer impulsar, ¿cierto? De querer hacer partícipe no solamente a Jorge y a mí, ¿cierto? Sino que a distintos actores que han marcado la pauta en nuestra comuna de Chépica. También, ¿por qué no? Algunos diputados, ¿cierto? Que esperamos tener pronto, en breve, ¿cierto? El diputado electo Sebastián Cristofanì, que nos va a estar acompañando en este espacio, en este podcast, sino que hay distintos actores que, como lo acabo de mencionar, han marcado la pauta en nuestra comuna, ya sean ex concejales, ya sean autoridades en ejercicio, que vayan compartiendo ciertos puntos de vista, ¿cierto? Y del cómo podemos hacer que Chepica salga un poco del estancamiento en el que estamos actualmente, y por eso ha nacido la Academia eh, Chepica, Claro. ¿cierto? Y este podcast llamado Activamente. Sí. Bueno, de hecho, el concepto de activamente tiene como, es un juego de palabras finalmente. Uno claramente por el activar nuestras mentes, instruirnos un poco, educarnos ya y por medio de este conocimiento, este traspaso de información y traspaso de conocimiento, poder educarnos y mejorar nuestras habilidades, mejorar nuestro pensamiento crítico. La verdad es que ese es un objetivo muy importante, porque en la medida que nosotros le entreguemos herramientas a las personas también tienen más capacidades y competencias para poder proyectar, ya sea emprendimiento, ideas de negocio o en su mismo trabajo, en el fondo, mejorar su calidad de vida. Ese es como el gran objetivo. Y eso finalmente es lo que surge en la academia. La academia toma como este concepto griego y romano ya de la academia, de la enseñanza, y, y vamos a trabajar activamente, constantemente. Y por eso también la idea y el nombre de este podcast. Y es por eso que le ha ido tan bien a Academia Chepica, ¿cierto? Sobre todo en su primera clase, que fue la semana pasada, con una clase de inteligencia artificial. Y ya tiene muchas personas inscritas. Sí, sí, la verdad es que eso, bueno, era una idea que yo tenía hace mucho tiempo. Yo hice una maestría en inteligencia artificial en la Escuela de Negocios de Barcelona entre el año 2024-2025. Y la verdad es que quería hace mucho tiempo ya tratar de difundir este conocimiento, poder entregarlo de manera voluntaria, de manera gratuita a la comunidad y por ese medio que las personas quizás puedan mejorar, tomar un poco de esto, aplicar la inteligencia artificial en su día a día, en su vida cotidiana, en sus negocios, y a ver si pueden mejorar un poco las condiciones.
O sea, un pequeño emprendimiento impulsado, además con herramientas de inteligencia artificial, te permite en muchas ocasiones facilitar las publicaciones en redes sociales o elaborar un mejor plan de negocio o poder investigar algún tema que quizás no estás al tanto. Si yo a lo mejor me dedico, no sé, a la venta de algún producto en específico, poder hacer una investigación sobre el tema, estudio de mercado. O sea, todo esto son herramientas que la inteligencia artificial realmente lo facilita mucho. Entonces la idea es poder enseñar de manera aplicada cómo se logra. Y sí, efectivamente, 120 inscritos, la clase pasada más de 70 conectados, así que al menos desde mi perspectiva creo que es un éxito rotundo. De hecho, el número de quienes estaban mirando la clase, ¿cierto?, la semana pasada bajó solamente porque hubo un apagón en el centro de estética. Y de hecho, a mí me afectó un poco, por eso tuve que desconectarme. Pero hoy sigue esta clase de la Academia Estética, ¿cierto?, con la inteligencia artificial, parte a las 7:30 hoy. 7:30, para quienes nos estén mirando, se conecten. Sí, lo tuvimos que aplazar un poquito, de hecho, por este podcast. Queríamos invitar al diputado electo Sebastián Cristofanini, que nos acompaña en un ratito más para poder hablar también de empleo, emprendimiento, crecimiento económico. Y por eso finalmente decidimos aplazar un poquito el inicio de la clase. Y bastante importante porque acá en Chepica hay muchos emprendedores, ¿cierto?, que le pueden sacar el máximo provecho a la inteligencia artificial para aplicarla en su emprendimiento, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, a raíz de aquello, Jorge, preguntarte cómo podemos o la inteligencia artificial discrimina de ciertos emprendimientos o se pueden aplicar en todo campo de rubro. A ver, con la inteligencia artificial la verdad es que creo que el límite es la imaginación. ¿Verdad? Porque te voy a dar un ejemplo para que se entienda esto. El día de hoy me escribe una de las alumnas, me comentaba un poco, no podía conectarse hoy día, si es que mañana iba a recibir la clase grabada, que efectivamente es así, pero me mostraba un poco su trabajo. ¿Qué fue lo que mostró? Que lo encontré increíble. Tomaba una imagen, ella se dedica a la venta de terrenos, parcelas, lo está haciendo como de manera autodidacta y un nuevo emprendimiento que comenzó hace poco tiempo. Entonces lo que está haciendo, ella toma imágenes, por ejemplo, del terreno, ¿ya? Y a partir de esa imagen, con una pequeña instrucción, algo que también abordamos en la clase pasada, ella está generando imágenes como de cómo se vería tu casa en el futuro. Entonces, y también dependiendo de a quién le manda esta información, también va enfocando el tipo de trabajo, porque es distinto que te mande, mira, tú quieres quizás una vivienda de veraneo en la costa, ya te va a hacer como una casa de playa. Si quieres en verdad una vivienda definitiva y tienes 2 hijos, te la va a hacer como una casa con un patio de juegos, que está con una piscina. Y ahora lo que me estaba preguntando era cómo podía hacer un timelapse, que son estas como secuencias de imágenes en cámara rápida, claro, para ver desde la estructura base, que es el terreno pelado, a cómo se iba construyendo esa idea de casa. Entonces, claro, comercialmente, si a ti te quieren vender algo, ahora te están vendiendo una emoción, te están vendiendo, te están sensibilizando como cliente. Entonces tú antes, claro, a lo mejor ves solo un terreno, pero ahora estás visualizando lo que podría llegar a ser tu casa, cómo sería tu casa, el estilo de vivienda que te gusta, y ella finalmente te está ofreciendo de manera gratuita este servicio para que tú proyectes cómo va a ser tu vivienda en el futuro. Y obvio que para ti es un valor agregado, y eso ya a lo mejor te da un incentivo mayor a la compra y ella finalmente a vender más. Entonces, claro, este es un puro ejemplo, pero lo podemos considerar con cualquier otro ejemplo. Vendo comida de perro, vendo pasteles, vendo servicios, no sé, para animar un cumpleaños. O sea, podemos crear de manera ilimitada y con eso vamos potenciando nuestro negocio. El límite es el cielo y la imaginación. Tal cual. Y Jorge, está el diputado, ¿cierto?, esperando para hacer ingreso acá a este espacio, así que vamos a hacer una pausa, ¿cierto? Y volvemos en 3 minutos más o menos. Así que espérenos. Una pausa musical. Vamos. Ya, volvemos. Bueno, damos la bienvenida a diputado electo del Partido Republicano, Sebastián Cristofanini. Un gusto tenerte acá, que nos puedas acompañar. No sé si quieres dar un saludo a la audiencia, a la comunidad. Muchas gracias, muchachos, por la invitación, Nicolás, Jorge, y a todos los que nos están viendo y escuchando. La verdad es que volver a lo que fue durante campaña una casa. No conocía este espacio, como candidato nunca califiqué, al parecer, pasar acá atrás. Llega reto ahí. No, pero la verdad felicitarlo también a Quique por el tremendo espacio digamos, de programa que tienen acá, un lugar realmente muy acogedor, muy agradable, muy bonito, hay que decirlo, así que feliz, contento de poder estar nuevamente acá.
Súper, ¿no? Y perfecto. agradecido de que esté acá, Seba, porque sabemos que tu agenda está a full, que en la mañana estuviste a tope, y de hecho que mañana, por lo que estás contando, ya tienes que partir a Santiago, así que agradecido Volvieron por estar temprano acá. allá. Sí, Así es. Bueno, antes del pequeño corte, estábamos conversando, explicando un poco que acá en la comuna, entre un grupo son principalmente profesionales jóvenes de acá de la comuna, emprendedores, estamos armando una idea, ¿ya? Que es la Academia Tépica. Esto ya en el fondo se está concretando por intermedio de ser un espacio de enseñanza a la comunidad. Y nosotros ya comenzamos con un curso sobre inteligencia artificial aplicada para emprendedores y también para que las personas mejoren sus habilidades para el empleo. Entonces hemos estado entregando algunas herramientas, partimos una clase la semana pasada con alta convocatoria, se inscribieron más de 120 personas, la gran mayoría, más de 100 personas son de la comuna, y tuvimos más de 70 conectados en la primera clase, así que fue la verdad bastante exitoso. Y hoy día, después de este podcast, comenzamos con la segunda. Así que la idea en el fondo es, pensando en las condiciones, lo que va a hacer este nuevo gobierno, el enfoque que le va a dar al crecimiento económico, a ver cómo mejorar el empleo y también en el fondo, cómo crear empresa, emprendimiento. Por eso nosotros nos queremos alinear en ese mismo sentido, en ese mismo aspecto y crear esta instancia. Entonces, Sebastián, parto preguntándote un poco cuál es tu visión respecto a lo que se viene en crecimiento económico, en emprendimiento, cómo crees que va a ser este gobierno en esa materia. Lo primero, felicitarlos por la iniciativa y también por la convocatoria. O sea, me llamó mucho la atención que la primera vez hayan tenido una convocatoria tan amplia. Eso es muy positivo y también habla muy bien de los vecinos que están con un interés justamente en aprender, en interiorizarse acerca de lo que es la inteligencia artificial, que es una nueva tecnología que la verdad es que llegó para instalarse y está creciendo a ritmo agigantado, de manera exponencial. Todos los años, no, ni siquiera todos los años, podríamos hablar aquí todos los días, esto va aumentando, creciendo, creciendo. Y yo creo que tenemos que adaptarnos de manera rápida a esta nueva tecnología. Tenemos que aprender a utilizar, por supuesto, la herramienta. Yo me acuerdo las primeras veces que utilizaba el ChatGPT, básicamente, que es la que todo el mundo conoce, pero existen un montón. Son muy, muy, muy útiles. Yo lo utilicé muchísimo para lo que es mi campaña. Me ayudaban demasiado a tener información al día, lo que son los prompts. Y me acuerdo las primeras veces que utilizaba ChatGPT, que incluso le pedía, por favor, Exactamente, sí. que es absolutamente innecesario. Pero claro, uno tiende como por pedir algo, siempre, Humanizarlo. claro, humanizarlo. Pero fui aprendiendo también, me metí a algunos cursos gratuitos que realmente veía en YouTube, más que nada charlas, pero sobre todo para lo que son los prompts, que es impresionante cómo van diferenciando, y yo creo que es como acuñando la información que uno necesita. La respuesta que le da es muy, muy, muy distinta. Exactamente. Por ejemplo, también utilizaba mucho la herramienta como desde la posición de un candidato. Yo le da un contexto siempre, claro, y eso uno lo va afinando cada vez más. Exactamente. Y cuando uno también, es que es un tema fascinante, a mí me encanta, porque hace conversar distintas, por ejemplo, cuando uno hace conversar distinta inteligencia artificial, eso ya es espectacular. Sí. Porque, por ejemplo, yo lo tenía programado para que todos los días en las mañanas me fuera llegando un informe de noticias. Perfecto. Y uno todos los días yo lo iba tuneando un poquitito, lo iba editando para decir, mira, dame más información regional de estas características, un 10% o un 20% de noticias internacionales también, para uno siempre tiene que estar informado de lo que está pasando, o que se generara alguna alerta a mi teléfono, por ejemplo, si es que había alguna catástrofe, no sé, incendio en Marchihue, y eso inmediatamente me llegara al teléfono, está pasando esto. Entonces uno puede estar siempre arriba de la información para poder también tomar buenas decisiones, poder responder de buena manera, si es que puede ser útil uno en alguna necesidad o catástrofe, por supuesto ponerse a disposición. Así que yo creo que es un temazo. De hecho, la semana pasada estuvimos viendo el tema de las comisiones que van a tener en el Congreso. Una de estas comisiones justamente habla de ciencia y tecnología. No está claro quiénes quedan en cada comisión, todavía hay ciertas luces, pero a mí me parece que es una comisión realmente importante, sobre todo por el momento en el que estamos viviendo, que
generalmente pasa que la tecnología va mucho más adelantado de lo que nosotros podemos ir con ellos. Y si eso lo llevamos también a la realidad, digamos, del gobierno, del Estado, esa distancia y esa brecha, la verdad es que cada vez es más amplia. Entonces claro, tenemos se acentúa que más tratar todavía. de ponernos al día para que no se nos escape tanto y utilizar todas las herramientas necesarias que nos entrega la tecnología para poder utilizarlas de manera correcta y ojalá en un beneficio que lo vean los vecinos. Y hay que recordar que el gobierno que va a asumir, ¿cierto?, tiene en el Ministerio de Ciencia y Tecnología a Jimena Lincolao, que ella es una experta en inteligencia artificial, ¿cierto? Y tiene en Estados Unidos un par de empresas relacionadas con esto. Entonces, se nota que el gobierno va a darle énfasis en la inteligencia artificial, ¿cierto? Lo mencionó José Antonio en su campaña. Y sería muy bueno que, bueno, no es por presionarlo, si Sebastián integra esta comisión, ¿cierto?, de ciencia y tecnología, sería buenísimo, ¿cierto? Y va a ser un diputado acá del distrito. Y sobre todo porque Sebastián es emprendedor también. Entonces, uniendo esas dos aristas, emprendimiento con ciencia y tecnología, sería un boom tremendo. Sí, ahí eso sería bueno a lo mejor que nos hablara un poco desde esa faceta tuya de De emprendedor, emprendedor, cuáles son las dificultades y cómo ves también un poco, aterrizando también más a la realidad local, cuáles son los desafíos o dificultades que ves en el emprendimiento, sobre todo en el ámbito rural. el emprendimiento para mí es un mundo fascinante, lleno de desafíos. Yo creo que es por lo que lo hace ser tan interesante, tan desafiante, porque es un mundo de incertidumbre. No cualquier persona, digamos, maneja bien la incertidumbre. Hay gente que sirve y hay gente que no, que le es más difícil. De hecho, tuve varios emprendimientos y me fue bien y me fue mal. Conozco las dos caras de la moneda, que yo creo que, a pesar de que fueron momentos en su minuto muy difíciles, muy duros para mí, entregaron una tremenda enseñanza. O sea, por ejemplo, de ver la planilla, por ejemplo, y ver a fin de mes de que no tengo cómo hacerle frente a algo, pero saca lo mejor que uno puede tener adentro, porque uno tiene que de alguna forma utilizar su cerebro más allá para encontrar soluciones. Y la verdad es que a mí eso me ayudó, un montón para, digamos, para mi día a día. Yo tuve la fortuna también de irme a emprender afuera. Estuve viviendo un tiempo en los Estados Unidos, en Nueva York. Para mí eso fue una escuela impresionante. O sea, la verdad es que se me abrió un mundo de opciones, no sé, de ir a charlas, por ejemplo, con gente de las principales empresas de tecnología, Google, de Apple, todo lo que estaba pasando, por ejemplo, con la música, programa de Spotify en ese minuto ni siquiera estaban recién empezando. Entonces, la verdad que es muy llamativo y hay algo que es muy importante en el emprendimiento, que es cuando uno tiene... porque puede ser un emprendimiento como un negocio que ya existe, que es replicable básicamente, o lo otro que es el emprendimiento que yo creo que tiene aún más incertidumbre, que es cuando uno está realizándole una vuelta a cierto negocio, una nueva tecnología o un nuevo modelo de negocio, como fue lo que nos pasó, digamos, en su minuto con mis socios que éramos 3. Y nosotros lo que teníamos en nuestra mente, la verdad que cuando fuimos, por ejemplo, en distintas reuniones en Chile, con distintos emprendedores, tiendas, incluso empresas de tecnología, por ejemplo, para el colador de pagos que era en ese minuto, Transbank nos respondió que la tecnología en ese minuto que se manejaba acá no era lo que yo quería hacer, no se podía hacer. Ah, wow. Entonces, por eso se nos abrió la opción de ir afuera y claro, la tecnología en otro lado va mucho más avanzada, es otro mundo. Pero hay algo que es súper importante, que es cuando uno le da vuelta a un cierto negocio, es muy importante el timing, donde uno lo está haciendo. Siempre para emprendimientos, por ejemplo, que esto lo aprendí en una de las charlas. Ustedes, por ejemplo, quieren desarrollar un celular como concepto nuevo, del teléfono de la casa a un celular. Es súper importante en el minuto, uno no puede estar antes ni después, porque uno llega, a nosotros nos pasó, estábamos medio a destiempo. Lo que nosotros quisimos hacer, que hoy en día básicamente los e-commerce hoy día funcionan, digamos, como... Lo hace Falabella, que es están distintas tiendas agrupadas, es como un marketplace básicamente. Claro. Ya en su minuto no nos entendían esto. Entonces fue muy difícil, la verdad es que culturalmente también uno tiene que cambiarle el chip, muchas gracias, a muchas personas de cómo está funcionando, de lo que uno quiere hacer. Entonces la verdad que entrega un aprendizaje gigantesco, de mucho sentido, de mucho sentido, digo yo, porque uno tiene que ir a hablar con las personas, tratar de explicarles lo que uno quiere hacer, lo que uno está haciendo, y eso no siempre es tan fácil, pero te dando muchas enseñanzas, o sea, de ir a distintos lugares, a poder explicar lo que uno quiere hacer. Claro. Básicamente en una campaña uno hace algo similar, es decir, claro, oye, este es mi proyecto. Oye, ¿y tú crees que Chile es un país que apoya a los emprendedores? A ver, ¿existen líneas de financiamiento para emprendedores? Sí,
pero lamentablemente, y esto lo viví en carne propia, El también burócrata de turno coloca- hay mucha burocracia. Y eso lo que hace justamente es entrampar, desincentivar también a muchas veces los emprendedores. De hecho, también lo vi en ciertas charlas, por ejemplo, de distintas personas, distintos emprendedores, iba viendo como muchos abandonaban la misión porque decían esto es una traba, tras Sí. una traba, tras una traba, tras una traba. En vez de darme las condiciones para justamente poder ser una nueva empresa que el día de mañana tenga el potencial de generar trabajo, se me ponen traba tras traba, entonces van abandonando la misión. Exactamente. Porque yo conozco gente que inicia emprendimiento, quiere iniciar emprendimiento relacionado con el área de la salud, ¿cierto? Le envía la carta a la Seremía y han pasado un año y medio y no tienen respuesta. Entonces, insisto, el burócrata coloca las trabas y ahí la gente se aburra el segundo año y dice, chuta, ya no puedo. Claro, y ahí al final del día uno tiene que pensar el costo de esta traba, lo que está significando potencialmente. Esa empresa, esa nueva tecnología o lo que alguien está tratando de hacer, puede que el día de mañana sea una startup que va a crecer y va a ser gigantesco y puede ser incluso un unicornio el día de mañana. Por ejemplo, Claro. el NotCo, que se Claro. convirtió en la Exactamente. Entonces, si uno no logra, como lo ha dicho nuestro presidente electo, no logra destrabar la pelota, o sea, pongamos la pelota en el piso y avancemos, quitemos la burocracia, la verdad es que es uno de los grandes desafíos, yo creo, que va a tener el próximo gobierno, tratar de avanzar en esta simplificación de repente de los procesos para justamente agilizar y dinamizar el tema. Oye, y en esa misma línea, quiero comparar un poco como la realidad de las grandes ciudades versus realidad local, porque en el fondo el objetivo de nosotros, como academia, queremos entregarle herramientas y nuevas habilidades a las personas, a los vecinos, para que tengan finalmente se defiendan mejor frente a todas estas adversidades y estas dificultades que conlleva el emprendimiento. Entonces, ¿algún desafío que creas tú que tienen las municipalidades o qué es lo que pueden hacer los municipios en esta materia? Miren, a ver, o sea, yo creo que lo que ustedes están haciendo es genial, o sea, es un tremendo avance, porque yo creo que la primera traba que uno tiene es el no saber cómo empezar. Eso Claro. ya es un tremendo problema. Y si de repente hoy en día, por ejemplo, alguien de Chepica se mete a Google y, no sé, algo con inteligencia artificial y aparecen ustedes, ya eso es una tremenda herramienta y una tremenda ayuda para alguien que quiera emprender. Si eso lo estamos llevando ya al plano municipal, yo creo tal vez o alguna asociación con las municipalidades, tratar de explicarle por qué esto es tan importante o incluso hacer una modelación de alguna mejora sustancial. Por ejemplo, decirle, para este proceso, aplicando inteligencia artificial, por ejemplo, se puede mejorar los KPI en tal porcentaje. Claro. O sea, cuando uno muestra un dato duro es muy importante. Hace 2 días, hace 2 días nosotros fuimos a la clínica en San Fernando, la clínica... Una privada que es muy antigua. ¿San Fernando? O sea, perdón, San Francisco. La clínica San Francisco Perfecto, en San ya. Fernando. Ahí Exacto, se sí, me entró ya, la confusión. tal cual, Muchas sí. gracias. Bueno, ahí podemos ver un ejemplo claro de la correcta utilización de la inteligencia artificial y de lo que son las herramientas tecnológicas que hoy en día podemos acceder. Una resonancia magnética, por ejemplo, de Sí. rodilla. Yo he tenido la mala fortuna de tener que hacerla hace varios años, menos mal. Y me acuerdo, aparte del proceso lo extenso, lo difícil que es, porque uno no se puede mover Claro. y toma, yo me acordaba, si no me equivoco, eran 35 a 45 minutos aproximadamente. Bueno, ahí la persona que nos dio el recorrido por la clínica nos explicaba y nos demostraba que hoy día con la aplicación de la inteligencia artificial ese tiempo se acota solo 6 minutos. Imagínate. Que es la cantidad de eficiencia que como podemos mejorar eso, Exactamente. en atención a los clientes. Ahora también lo podemos trasladar a números. Sí, pues, es cosas que de muy hecho importantes. ahí hay un tema que yo siento que es lo más difícil a veces de entender, porque se tiende a pensar que la inteligencia artificial es como que, no sé, va a romper con todos los trabajos, te va a quitar tu empleo, etcétera. Pero claro, no se está viendo que en el largo plazo el hecho de mejorar la productividad, o sea, ser más eficiente, hace que también bajen los costos en el largo plazo. Exacto. Porque al comienzo, obvio, tú tienes que incorporar esto, tienes que capacitar a la gente y todo. Pero imagínate, si tú das este ejemplo, que a lo mejor antes te demoraba 40 minutos en hacer un examen en particular y ahora te demoras 10, ya, en promedio, ahora ya puedes hacer 4 en ese mismo tiempo y esa clínica en algún minuto va a poder bajar también sus costos. Justamente. Y eso se va a traspasar en algún momento, no todo automático, eso es que a veces la gente como dice, ya, pero ya lo implementaron y todavía no baja el costo, pero en algún minuto, por un tema de competencia, también bajan los costos, mayor beneficio para la ciudadanía. Entonces, claro, ahí es donde se ve finalmente el valor po, de aplicar la Sí. inteligencia artificial en los procesos productivos. Oye, mira, quería dar un ejemplo, porque cuando hablas también de posibilidad de emprendimiento, incluso emprendimientos tecnológicos,
vamos a hablar del proyecto de realidad aumentada que se está desarrollando acá en la comuna. Hay un grupo de chicos que... Póngame en contexto, Sí, hay un grupo de Interesante. chicos que son amigos nuestros, de hecho, conocidos, que están emprendiendo desarrollando una aplicación ¿Ya? de realidad aumentada con modelos en 3 dimensiones asociada al currículum educativo nacional. Entonces estos chicos están haciendo una startup que se ganaron un fondo Corfo para poder desarrollar una aplicación. Ahora ya están entrando a una fase comercial. Entonces la verdad es que yo, claro, veo el potencial y que esto se genere además en una comuna de carácter rural como Chépica. Yo siento que quiebra a veces algunos paradigmas. O sea, que nosotros incluso en comunas pequeñas, en la medida que tengamos las herramientas adecuadas y tengamos la capacitación adecuada, podemos innovar, pues podemos desarrollar incluso tecnología hasta desde el ámbito rural. Entonces, no sé cuál es tu visión respecto a eso. ¿Has visto iniciativas en comunas o crees que dentro de la misma región hay Yo- algún foco? Mira, yo creo que sí. De hecho, ayer estuvimos en el aniversario número 98 de la comuna de Las Cabras y se entregaron un reconocimiento, Orgullo Cabrino. Y justamente uno de esos orgullos cabrinos es no me recuerdo bien su nombre, disculpa el caso, pero ella justamente trabajó en la Antártica y es la primera mujer en una estación esta de meteorología ¿Ya? que básicamente marcó un antes y un después. Es la primera en la historia de nuestro país en poder estar en ese puesto que tradicionalmente era considerado para hombres o también para acostumbrados a ciudades más importantes, más grandes, Perfecto. podríamos decirlo, justamente. Entonces, eso es un ejemplo clarísimo del talento que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país, independiente de si una comuna más pequeña, más grande, es más importante o menos importante con respecto digamos, a su población o lo que sea, es que siempre hay talento. Lo importante también es después darle la plataforma y darle la oportunidad para que ese talento no se pierda y justamente pueda crecer, pueda explotarse y ojalá el día de mañana generar un cambio. Y yo creo que justamente si tenemos a esa gente y hay personas como ustedes dos que están ayudando y aportando en eso, yo creo que eso es un círculo virtuoso que hay que potenciar siempre. Perfecto. Sí, porque ¿cómo podemos, o desde el Congreso, cómo se puede impulsar un proyecto de ley para hacer que los empleos rurales sean sostenibles y que la gente, por ejemplo, de 18 años, 19 años, que de pronto no quieren estudiar estudios superiores, puedan crecer económicamente en comunas como Chépica, como Rancagua o como Santa Cruz y no tengan que irse a grandes ciudades? Claro, que no se tengan que ir, que al Claro. final del día es uno de los dolores grandes que tienen las regiones y nosotros Claro. tristemente no estamos exentos de eso. Pero eso también habla de la falta de oportunidades que hay en distintos lugares. Por ejemplo, dentro de nuestro distrito 16, cuando uno va a Cardenal Caro, eso se ve mucho más latente. Cuando entre más alejado, digamos, de los radios más grandes urbanos, que podría ser como San Fernando, Rengo o mismo Rancagua, Claro. va viendo esto que se van quedando como más atrás porque no hay faltas de oportunidad en esos lugares. Entonces, desde el Congreso uno tiene que, por supuesto, conversar con todo el mundo, pero lo importante es que cuando uno tiene una buena idea, logre y sea capaz de poder decirle al de al lado, independiente de tu sector político, Ujú. que esto es una buena idea y va a tener un beneficio para la sociedad. Llegar a esos entendimientos de manera clara y poder aunar esos apoyos, yo creo que es algo que va a ser fundamental. Los procesos en el Congreso son súper lentos, eso es verdad. Desde que uno tiene una idea hasta que la logra convencer a sus pares, necesita al menos 5 o 10 personas para poder iniciar un proyecto. Después, ustedes conocen la labor legislativa, se hace en la Cámara Baja, de repente es mixta, vuelve, hay cambios. Desde que comienza hasta que sale, pueden pasar una cantidad de tiempo gigantesca. Entonces, al final del día, si logramos ser más eficientes con el tiempo, logramos trabajar más al final del día, es lograr avanzar más, yo creo que eso nos vamos a ver beneficiados todos como sociedad en nuestro querido país. Sí, sabemos que esto es prioridad para el presidente electo, José Antonio Cast. Justamente, o sea, es uno de los pilares fundamentales. He dicho muchas veces, aquí necesitamos recuperar la seguridad y necesitamos justamente recuperar la economía y utilizar las herramientas para destrabar la pelota y poder ser más eficientes, dinamizar nuestra economía, volver a crecer a las tasas que nosotros deberíamos estar creciendo alrededor de un 4% anual, que estamos muy lejos de eso. Nosotros tenemos un potencial para ser un país similar a lo que es Portugal. Y de hecho, hace un año atrás nos estábamos acercando. Claro. Pero hoy en día, esa distancia cada día es más grande. Esa brecha se ha ido aumentando. Y eso no Sí. podemos permitirlo. Estallido Fíjate, social. de hecho, yo recuerdo cuando nosotros
estábamos poniendo fechas incluso como país de que nos íbamos a transformar en Es un país desarrollado. porque finalmente era, Lamentablemente nos claro, alejamos. era alcanzar un ingreso per cápita adecuado, con ciertas reglas y orden organizacional, y que se ha ido rompiendo poco a poco, y es triste en verdad ver eso. Oye, y ya que nos estabas comentando mucho como de lo que va a ser un poco este trabajo parlamentario, algún desafío que tengas, como que lo tomes como, esta es mi ¿En lo bandera de personal? lucha, así llegando a... Yo sería muy feliz, muy contento si que uno logra, digamos, generar un cambio a positivo. Yo soy alguien que esté súper esperanzado en la composición del nuevo Congreso. Hay que recordar que son 79 diputados nuevos de los 155, es decir, un poquito más de la mitad. Exactamente. Yo sé, y por evidencia empírica, digamos que juventud o gente nueva no es garantía de nada, pero sí veo en distintos nuevos parlamentarios una manera distinta de hacer la política. Y eso a mí realmente me genera mucha expectativa. Espero que podamos llegar a consensos y acuerdos de manera más rápida. Y de hecho, por ejemplo, en nuestro distrito, nosotros teníamos 4 diputados, de los 4 iban a la reelección, solamente uno se reeligió. Podríamos decir que son 2 de izquierda y 2 de derecha. Claro. Pero, por ejemplo, con quien estuve, le mando muchos saludos ayer a la diputada Carolina Cocumí, es que podemos estar, digamos, no quiero decir las antípodas, pero representamos distintos sectores políticos. Pero hemos tenido un diálogo súper productivo, que dejamos, digamos, una diferencia política de lado, sino que veamos qué es lo que nos sirve o qué es lo que le sirve a la ciudadanía, y estamos dispuestos a trabajar en eso. Nos hemos tomado muchos eventos. La semana pasada o antepasada estuvimos en un seminario de seguridad en San Fernando, estuvimos conversando acerca de, digamos, de cómo podemos el día de mañana, a partir del día 11, trabajar en conjunto por el beneficio de nuestros vecinos. Ayer nuevamente, entonces tenemos un diálogo constante. Lo mismo también con Ricardo Newman y con el diputado bugueño. Él está en ejercicio, entonces como que ha sido más difícil organizarse, pero yo soy una persona que tiene mucha esperanza que entre los 4 vamos a poder trabajar siempre poniendo el beneficio de la ciudadanía por delante. Y lo que esperan mucho aquí en la comuna, y no solamente en la comuna, sino que en el distrito, es que se puedan poner de acuerdo y converjan de muy buena manera tú, Sebastián, con Ricardo Neumann, porque tienen ideas muy parecidas, son solamente partidos distintos, ¿cierto? Pero claro, somos de un mismo sector, con mucha afinidad. De hecho, también con Ricardo, antes de ingresar incluso, de hecho, tengo que contestarle, estamos siempre en esa comunicación constante, porque tenemos claro que nosotros aquí ingresamos para hacer un aporte a positivo. Queremos cambiar un poquitito el paradigma de la política antigua, muy partidista, muy de ayudarse por los tuyos, claro. Y por eso soy una persona que es esperanzada, porque ve que hay nueva gente, nueva savia básicamente en política, que tiene una forma distinta. En mi caso es trabajar por el beneficio de la ciudadanía, ¿no? Claro. Nada más, eso es lo que me mueve, ese es como el driver inicial que uno tiene para esto. Sí. Y si podemos ponernos de acuerdo en distintos proyectos que uno les va a decir son para el beneficio de nuestra población, de nuestra ciudadanía, hay que llegar a esos acuerdos. Claro. Sí, yo la verdad es que valoro mucho eso. Bueno, Ricardo estuvo aquí mismo hace una semana, cuando hicimos el lanzamiento de este curso de inteligencia artificial. Bueno, yo soy muy cercano a Ricardo, así que por eso lo convoqué, que me acompañara en ese lanzamiento. Y la verdad es que me gusta esta visión, porque creo que, bueno, nosotros sabemos que hay como un descontento social, a veces como poca cercanía con la política. Hay muchas personas que les da lo mismo el sector político, si es de derecha o de izquierda, es como que simplemente una desilusión transversal. Sí. Y mucho que está también cargado en la juventud. Yo creo que vimos también en las elecciones el resultado de Parisi, creo que fue también efecto de captar un poco este malestar. Claro. Entonces, bajo esa lógica, ¿cuál es como el mensaje que tú le entregarías sobre todo a los jóvenes, pero también a esa ciudadanía que está descontenta, que no sabe cómo se reconquista? Si es válida el aporte? Ese es un tremendo desafío, y lo entiendo mucho, porque yo me considero una de esas personas con descontento. Yo en la campaña, ustedes no saben la cantidad de retos que yo me ganaba en distintos lugares, porque la gente, y con razón, con mucha razón, tiene un descontento, tiene rabia muchas veces de sus representantes, y me decían, no, que ustedes los políticos esto, y siempre mi respuesta era súper similar, en el sentido de decirle: mire, yo estoy 100% de acuerdo en lo que usted está diciendo, de hecho yo comparto la mayoría de los diagnósticos que usted me está diciendo, y es por eso mismo que yo estoy aquí.
porque Claro. yo quiero ser un aporte positivo, quiero poner, yo no voy a cambiar el mundo, lo tengo claro, pero puedo poner un granito de arena para que esto cambie y vaya mejor. Y por eso decidí tomar este camino. Yo vengo del mundo privado, renuncié a mi trabajo, digamos, para poder hacer esto. Y quiero cambiar, ayudar a cambiar ese paradigma en la política, a cortar esa brecha y esa desconexión que existe entre la ciudadanía y los políticos, porque yo creo que hay un mundo de diferencia. Y al final del día, después de las elecciones de noviembre, en mi caso personal voy a hablar, yo he seguido trabajando de la misma manera, incluso más. Por ejemplo, ahora vengo de una comisión del CORE, donde fui invitado. Para mí es muy importante justamente el obtener más conocimiento, más empaparse de la realidad para poder uno utilizar con mayor información, poder llevar a cabo una mejor labor. El estar recorriendo de manera presente, al que uno lo vean, porque de hecho me ha pasado un comentario que es muy divertido, que en campaña me decían, bueno, ojalá lo volvamos a ver. Sí, po. Sí, lo Eso típico. se repite Sí, mucho. ojalá lo volvamos a De ver. verdad que- Y ahora cuando me han visto de nuevo, volvió. Y Asustan, otra de vez, hecho. pero volvió a volver básicamente. Y digo, claro, porque esto es un trabajo de largo plazo. Uno no puede ser, solamente aparecer para la campaña, que es algo que yo también criticaba mucho. Es decir, claro, efectivamente uno de los políticos los ve súper desplegados en las campañas, pero después no les cuesta verlos. Y el rol del diputado igual es difícil porque, miren, de lunes a miércoles uno está efectivamente en el Congreso. Ujú. Entonces es difícil que físicamente uno lo vean. Pero para eso también tiene equipos de trabajo. Son fundamentales para poder hacer una buena labor, el tener un equipo que esté comprometido con el trabajo que uno está realizando. Y después los jueves, viernes y sábado, por supuesto, uno tiene que estar recorriendo el distrito, estar en distintas comunidades, en distintas localidades, son 2 provincias y parte de una tercera. Entonces el desafío no es menor. Este distrito es, si no me equivoco, el tercero más grande de Chile. Entonces el desafío Claro, es en grande. cuanto a cantidad de comunas, exactamente. De hecho, estamos Y extensión también territorial. sí, pues estamos conectados literalmente de frontera a mar, o sea, de cordillera a mar. Entonces el desafío es difícil y para eso la conformación de los equipos es muy importante. Y yo creo que a medida que a uno lo van viendo, que uno está en ese constante contacto con la ciudadanía, yo creo que se va a ir valorando. Y yo espero que así sea, porque para mí la verdad que es muy importante generar ese cambio en la ciudadanía, Oye, que uno que pueda haber más esperanza de que las cosas se pueden hacer mejor. exactamente. Oye, y en cuanto ya como al trabajo territorial que se va a hacer, entonces, ¿vas a contar con equipos? ¿Cómo la gente finalmente va a poder llegar en su minuto al diputado? ¿Piensas abrir Eso. alguna oficina en alguna comuna cercana? ¿Cómo para saber un poco Vamos a hacer cuál es la idea? Ahí. un disclosure aquí No, pero en el fondo alineamiento. No. Efectivamente, la conformación de los equipos está pasando. Yo quiero partir de menos a más porque he escuchado también a otros parlamentarios nuevos que en sus ideas tienen equipos muy grandes y yo creo que a veces uno tiene que partir un poquitito más recatado para también la correcta utilización de los recursos. Mismo, para mí creo ser que es eficiente y eficaz en eso es muy importante. Entonces ya se está conformando el equipo. Y con respecto a la oficina, aquí yo tengo una idea que espero que la pueda llevar a cabo bien, que justamente yo en vez de tener una oficina en un lugar y que la ciudadanía tenga que ir a su oficina, y sobre todo en un distrito como este, que es tan grande, porque si yo pongo una oficina en Chimbarongo, por ejemplo, Claro. y alguien de Santa Inés en Las Cabras quiere ir, básicamente tiene que atravesar la región por completo. Claro. Entonces eso es muy difícil, eso no va a pasar. Entonces nuestra idea, que es la que hemos conversado con mi equipo, es básicamente un funcionamiento iterante. Yo los días jueves y viernes, por ejemplo, por decir un ejemplo, el jueves en la mañana atender estar, digamos, en Chépica. Y ese mismo día en la tarde en Santa Cruz. El día viernes, por ejemplo, en San Vicente. Perfecto, Y en la tarde entonces, y uno se va moviendo de manera constante. Y esto de creo primera fuente, más que práctico. eso. Y eso creo yo que es muy valioso para ambos lados. Uno, Claro. que la ciudadanía pueda verlo más a uno, pueda estar en contacto más directo. Y también lo pienso en el lado personal, porque estar en una oficina, la verdad es que yo estoy dejando de hacer y de ver muchas realidades. Y para mí es muy valioso ese contacto directo, cercano a las distintas realidades del Distrito 16. Entonces, yo voy a ir viendo de manera constante qué es lo que está pasando, los cambios para bien o para mal, y esa información que uno va recogiendo de manera primaria en la calle es súper valioso para poder hacer una mejor labor.
No, súper bien. Sí, o sea, ¿cuáles son los proyectos? ¿Cuál es el proyecto que vamos a ver en el Congreso desde que tú asumas, ¿cierto? Desde el 11 en adelante, que vas a impulsar primero? ¿O dónde vas a llegar a hincar el diente? A ver, al ser un diputado oficialista a partir del 11 de marzo, nosotros estamos muy en contacto también con lo que es el gobierno, entonces hay muchos lineamientos que van en el sentido de lo que es la seguridad, recuperar la seguridad para nuestro país y también para el crecimiento económico. Entonces vamos a tener que trabajar mucho de la mano con eso, ver qué es lo que pretende el Ejecutivo y nosotros poder ayudarle al Ejecutivo a poder llevarlos a cabo. Sin olvidar también los otros roles que tienen los parlamentarios, que es el de la fiscalización. Uno, por ejemplo, necesita, si es que ve algo raro o quiere saber más información, los oficios de fiscalización son una herramienta exclusiva que tienen los diputados, entonces por supuesto que hay que utilizarla. Y el cambio, digamos, de la representación, que es el cambio, que es el tercer rol que tiene un parlamentario, que yo creo que ha sido muy olvidado. Ojalá que lo podamos cambiar. Y como proyecto personal, yo creo que justamente lo que tengo que hacer es seguir en este recorrido, porque uno cuando se va juntando con distintos grupos, con distintas asociaciones, uno va recopilando esa información y con esa información uno puede ir viendo básicamente qué proyecto puede ser útil para determinado caso. Pero eso siempre tiene que ser un diálogo de ida y vuelta. O sea, yo, por ejemplo, si tú fueras agrónomo, justamente, juntarse con los agrónomos, decir qué es lo que ven ellos, qué problemática o qué ventana de oportunidad ven. O sea, esa información para mí el día de mañana va a ser fundamental. Así que yo creo que seguir con ese recorrido, con esa captación de la información va a ser fundamental para justamente poder, a partir del día 11, presentar algún proyecto de ley que sea importante y que le cambie la vida para bien a la ciudadanía. Sí, Y no tengo duda de que junto a Ricardo nos van a cambiar la vida de muy buena manera aquí a los del distrito 16. sí, esperemos que de verdad. Hay buen equipo con Ricardo, eso es muy auspicioso, muy bueno. Sí. Oye, ¿y comisiones? ¿Alguna que te resuene más, que te gustaría estar ahí? A ver, yo soy ingeniero comercial de profesión, entonces la de economía, fomento y turismo me gusta y me llama mucho la atención. Somos ¿cómo se llama? Una región y un distrito particularmente que tiene mucho turismo, entonces, pero creo que se le puede sacar mucho lustre. Súper. Yo creo que hay que potenciarlo. También vengo saliendo de una comisión del CORE que es acerca del recurso hídrico. Yo creo que es una crisis que estamos viviendo con respecto a la utilización del agua, entonces también es importante estar ahí. Agricultura, por supuesto que nosotros somos una región principalmente rural y de agricultura, entonces tal vez poder estar ahí. Estos no están definidos todavía sí, 100%, lo sé, pero uno puede tratar de, básicamente donde uno puede ser más útil. Yo Perfecto. soy, por ejemplo, alguien que cree que si es que yo tengo cierto expertise en alguna materia, ojalá pueda estar ahí para poder hacer un cambio más importante. Ya, qué bien, súper. Bueno, Sí. yo creo que vamos a ir ya cerrando Sí, nos por pasamos. hoy. Nos estamos pasando un poquito en el tiempo. Nada, pero... Que yo La verdad es que- llegué atrasado, No, debo pero decir. eso sí lo teníamos programado, sí, sabíamos. Así que no, de verdad, Sebastián, agradecerte mucho Agradecerle a usted, muchachos. la participación, acompañarnos el día de hoy. Era importante poder dar este puntapié inicial de esta manera, hablando con alguien que va a estar representándonos en el Congreso prontamente, alguien que también conoce mucho la realidad local. Estuviste mucho acá en Tepica, Sí. en periodo de campaña. Ahí de verdad que los republicanos se posicionaron mucho y yo creo que eso también se vio en los resultados. Así que felicitarte también en ese sentido. A mí Chepica me trató muy bien. De hecho, Sí. creo que de las 20 comunas, en términos porcentuales, creo que es donde mejor me fue. De hecho, a José Antonio también, dentro de la región, Sí, aquí es donde no, mejor acá le fue fue. una locura. Sí, Bueno, sí. por ahí sí Muy, trabajamos todos. pero Ah, muy bien, bien. claro. Es que es una Ahí se demostración explicó. de que la Sí, unidad Exactamente. mueve montañas, básicamente. Sí, no, y sí es de fue esperar que te sigamos viendo, Sebastián. Por Desde supuesto el que sí. 11 en adelante ya no va a ser Sebastián, va a ser diputado. La formalidad se ve, cierto, presente. Claro. Y es de esperar que ahora puedas disfrutar del evento que se viene en la Semana Chepicana. Por supuesto, a invitarlos a todos a que nos veamos a Sí. partir de las 9:30 de la noche, si no me De las equivoco. 9:30. De las 9:30. Muy entretenido. Sí, pues. Bueno, voy a dejar una frase para el cierre, que activar la mente también es hacerse cargo del futuro que queremos construir desde nuestros propios territorios. Por eso, activamente, este podcast, capítulo inicial, esperemos seguir en esta misma línea. Así que muchas gracias a todos por vernos y nuevamente gracias Sebastián, gracias Nicolás. Nos vemos la veremos próxima en un semana. Muchas gracias a próximo ustedes. capítulo. Feliz de estar nuevamente con ustedes aquí.